Buenas, muy buenas con todos. Habíamos tenido una falla con la cámara y entonces estamos revisando. ¿Ok? Entonces la clase que vamos a tratar hoy se llama Transformar el miedo a la muerte, comprender la muerte para aprender a vivir. ¿Ok? Vamos a dar unas herramientas, principalmente una muy esencial para que nosotros podamos ir transformando nuestra psicología de una manera más específica, conectándonos con esa parte espiritual. Aquí vamos a hablar principalmente de que nosotros tenemos una Madre Divina y podemos conectarnos y comunicarnos con ella, y ella va a poder ir liberando es lo real de nosotros mismos. ¿Ya? Vamos a hablar entonces sobre la muerte, en el que el miedo a la muerte hace que nosotros no podamos vivir de una manera bien auténtica. Como dependiendo de donde somos, siempre estamos buscando complacer a otras personas. ¿Ya? Se dice también, según estudios, que el miedo al rechazo social es algo que es muy fuerte en todos nosotros los seres humanos. Y ese es el orgullo que nos hace vivir por los demás. Tenemos miedo nosotros a vivir realmente de una manera auténtica, ¿ya? Por eso tratamos la misma sociedad, la familia, el entorno donde estamos, no nos permite que nosotros vivamos de una manera auténtica, ¿ya? Por eso entonces vamos a enseñar una herramienta donde se puede matar a la misma muerte, o sea, transformar la muerte, y que como seres humanos podamos vivir 1000 o 1500 años. Puede sonar fantasioso y tú me dirás, eso es de fantasía, es de novelas, de cuentos, pero por el momento no intento convencerte en que sepas sobre eso, no busco convencerte, pero sí te voy a enseñar una herramienta donde uno, al concentrarse y pidiéndole a la Madre Divina que le elimine un defecto que uno tiene, va a permitir que uno sienta un alivio, se conecte más con esa parte espiritual, y que tenemos muy atrofiado esa parte en el cerebro. Estamos muy desligados con el aspecto espiritual, ¿vale? Entonces, en cuanto al miedo a la muerte, ya son muchos ámbitos que tiene la vida cotidiana, y tú en tu vida privada la idea es que apliques esto sin tener que cambiar tu vida de una manera forzosa, sino que lo que te invitamos es que sigas viviendo tu vida común como la estás viviendo ahora, con tus propósitos, etc. Pero cada vez que sientas un malestar en tu psicología, le pidas a la Madre Divina que te elimine ese defecto psicológico que vas sintiendo. De esa manera se puede hacer que se vaya transformando la psicología que uno tiene, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hacer una práctica, vamos a comenzar con una práctica y espero que puedas hacerme caso en lo que te voy a pedir en estos momentos, ¿ya? Voy a pedir de que puedas imaginar, que cierres los ojos, que imagines delante de ti un árbol, ¿ya? El árbol como tú quieras imaginarlo, pero que te concentres en eso. Y a la vez, de manera simultánea, observes en tu interior distracciones u otros pensamientos, emociones que vayas sintiendo, ¿ya? Puede sonar fácil, pero para nosotros, que tenemos la mente tan llena de información y distracciones, nos va a costar, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta práctica durante solo un minuto, ¿ok? Vamos a empezar ahorita y vamos a poner incluso temporizador para que sea solamente un minuto. Y recuerda que quiero que solamente imagines un árbol y nada más, te concentres en eso y observe todo lo demás, pensamientos y emociones diferentes, ¿ok? Y por cada pensamiento y emoción diferente le pidas a la Madre Divina que te lo elimine. Yo he hecho esta práctica con niños y los niños de inmediatamente comprueban. Después de hacer la práctica se le pregunta y sienten un alivio al decirle a la Madre Divina que le elimine esa distracción, esa preocupación, ese miedo, esa vergüenza, etc. Yo también lo voy a hacer. Entonces,
Comenzamos 1 minuto desde ahora. Bueno, listo, ya sucedió ese minuto. Y bueno, esa práctica que enseñé es la que vamos a estar siempre mencionando en las 75 clases que vamos a hablar. Y puede sonar fantasioso, pero esa práctica, aplicada a las 24 horas del día, te va a permitir ir desarrollando habilidades y capacidades en tu cerebro en las que vas a poder conectarte más con ese aspecto espiritual. Te va a ayudar a la concentración bastante. En cada cosa que hagas durante el día, hay que tratar de uno centrarse en lo que está haciendo. Y si hay algo que le distrae, una emoción diferente a lo que uno está haciendo, se le dice a la Madre Divina que le elimine ese defecto. Ya, así de simple, pero en la práctica, cada quien de una manera auténtica va descubriendo mañas, formas de manera diversas para hacerlo, y lo importante es que usted sienta resultados, que vea por usted mismo o misma resultados en la que tiene éxito en lo que hace, se puede concentrar más en todo, y eso de manera seria, porque todos estamos en ese trabajo de aprender a desarrollar esta práctica para ser realmente una persona muy eficiente y concentrada en todo. Va a permitir que una persona logre matar a la misma muerte. Así de profundo es esta práctica. Al reflexionar también se puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso de que una persona puede vivir 1000 años o 1500 años? ¿Ya? Que sucede de que el ser humano, con la mente convencional que nosotros tenemos, con la mente común y corriente, acorde a la sociedad y cómo nosotros fuimos criados, creemos que podemos vivir hasta los 70, 80 o 90 años. Pero si esto se aplicara con seriedad, se podría llegar a vivir 1000, 1500 años. Y es que, al igual como lo dice la Biblia y lo dicen muchas culturas de personas que han vivido esa edad, es porque se aplica estas herramientas, este conocimiento que ha sido tergiversado. Recordemos que en tiempos anteriores, hace mucho tiempo, ha sido castrado lo esencial del conocimiento, lo puro, para intereses personales, de personas malvadas, ¿ya? Y así mismo ha estado construida la sociedad, ¿ya? Y la sociedad se repite en la familia que uno tiene, ya que se basa en esos conceptos. Entonces, el ser humano la máquina humana podría vivir 1000, 1500 años y mucho más. Y para eso se necesita una regeneración. ¿Ok? Entonces, eso va a permitir de que el ser humano tenga una capacidad psicológica de poder concentrarse en cada cosa que haga y conectarse con su ser divinal. Nosotros, por el miedo a la muerte, creemos que somos felices, pero no sabemos lo que es la felicidad. No sabemos lo que es esos sentimientos tan puros. Estamos tan atrofiados en nuestro cerebro que por el miedo al que dirán, al que pensarán y a la muerte, porque está muy relacionado, nos aceptamos nuestra situación de una manera en la que me adapto, busco el complacer a las demás personas, y así me acostumbro a vivir. Y yo creo que por falta de discernimiento en mi interior, creo que soy feliz, creo que me conozco y creo que sí sé muchas cosas, donde allí está el error. Con esta conferencia
vamos a hablar lo que hablaban en otras culturas, de que existe una rueda del samsara. Y esa rueda del samsara ya muestra las etapas que tiene el ser humano en procesos, ¿ya? De que pasa del reino mineral al reino vegetal, al reino humano, y luego viene la otra parte donde viene la involución, ¿ya? O dicho de otra forma, el infierno, ¿ok? Que hablan muchas culturas y religiones. Eso tiene su parte muy cierta, pero merece ser explicada, ¿ya? Porque al igual como lo decía Krishna ya en el libro sagrado hindú, en que el espíritu pasa de cuerpo en cuerpo, como el ser humano pasa de la niñez a la infancia, de la niñez a la adolescencia, a la adultez, a la vejez, y así somos nosotros. Solamente que como estamos tan desligados de ese aspecto espiritual, nosotros no recordamos otras vidas pasadas. Entonces, el trabajo que va a invitar la muerte psicológica va a hacer que uno conecte la parte tan desligada en cuanto a lo espiritual, ¿ok? Existen muchas formas de dominio mental, me refiero a un dominio de uno mental, para poder tener éxito en lo que nosotros nos proponemos en la vida. Y muchas de esas cosas es muy cierto, pero lastimosamente se desligó tanto este conocimiento en que todos esos métodos lamentablemente no son del todo correctos cuando se le quita la parte espiritual de la Madre Divina, que es algo tan real, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora un gráfico, ¿ok? Entonces, en este gráfico podemos ver que está la famosa rueda de samsara, ¿ya? Y esa rueda de samsara nos va a mostrar de que el ser humano en realidad puede vivir por leyes 234.000 cuerpos físicos, ¿ya? En total, 108 por cada vuelta a la rueda de samsara. Y este conocimiento ha estado en muchas culturas, pero se ha castrado. Ya se ha quitado de las religiones y muchos grupos que hay. Hoy en día estamos tan degenerados, ya que estamos sometidos a una ignorancia muy grande y una confusión muy gigante de todo. Entonces, así es como pasa el ser humano a través en esta vida, que es una escuela donde si uno quiere despertar, con estas herramientas lo podrá hacer. Y la persona que pueda recibir estas conferencias, estas clases, tiene la oportunidad de comprobarlo. Ahora, lo importante es saber de que esto se puede hacer si es que compruebo lo más básico primero, y es esa práctica que hicimos al comienzo de esta clase, la de comprobar la muerte psicológica o eliminación de defectos. Listo, entonces ahora sí podemos seguir con lo de la clase, ¿ya? Entonces, cuando una persona, ¿por qué se le llama muerte psicológica? Debido a que dentro de nosotros tenemos muchas personas en nuestro interior, y el hecho de uno autoconocerse es que uno vaya viendo todas esas partes de uno mismo en la psicología y pueda transformarlas, ¿ok? Dentro de cada defecto psicológico, como el orgullo, la pereza, la envidia, ya entre muchos otros, existe lo real de nosotros. Nosotros estamos condicionados en nuestra forma de ser, y lamentablemente es por falta de este conocimiento que no nos podemos transformar y que no vamos a poder evitar la muerte en unos años más. Si uno comprende esto, va a poder evitar la misma muerte. Ahora, si tú quisieras ayudar realmente a la humanidad, te invito a que comprendas esto básico, porque una persona, por muy inteligente que sea, si vive 70, 80 o 100 años, no va a poder ayudar de la misma manera tan eficiente a una persona que viva 1000, 1500 años. Entonces, una persona que vive 1000, 1500 años tiene tiempo para conocer el mundo, conocer el universo, para tener más conciencia de cómo ayudar a la humanidad realmente, lo que es consciente. Pero para hacer eso, básicamente debemos comprender cómo eliminar un solo defecto primero, ¿ya? Esto suena fantasioso, pero hay que ir comprobando lo básico, y cada quien se va a ir convenciendo cada vez más a medida que vaya comprobando muchas de estas
de estos temas que vamos a estar hablando en este ciclo de clases o conferencias, ¿ya? Entonces, en cuanto a la muerte, debemos comenzar a vivir el día totalmente con seriedad y con una perspectiva alta, diciendo de que yo sí voy a lograr eliminar la misma muerte, vivir así con todo. Porque si uno vive el día o comienza el día diciendo yo voy a intentar esto, esa fuerza mental no abre paso para que la pereza diga, bueno, no voy a hacer tanto esfuerzo, no me voy a dedicar con tanta seriedad a lo que voy a hacer, y entonces la perspectiva es muy baja. Pero si uno tiene una perspectiva de día a día, tener éxito en todo lo que se propone, en cada detallito del día, y concentrándome bien, voy a discernir dentro de mí qué es lo que realmente quiero y cómo lo voy a lograr. Lo más interesante es que es algo totalmente auténtico, ¿ya? Entonces se sale totalmente del modo convencional en el que vivimos nosotros a diario, ¿ya? Cada quien de una manera auténtica, si vive su día con harta convicción, va a poder saber cómo hacer todo esto, ¿ya? El primer paso es ver las clases para que sepan cómo está enfocada todo este conocimiento y ir comprobando cada herramienta que se da. Porque si no es muy común y normal de que se diga de que esto es falso y no se comprueba o no se comprende porque no se ha comprobado lo más básico. Lo que estamos hablando ahora es lo más básico. Y vivir ya olvidando que uno va a morir, olvidar eso, vivir el día al máximo. De esa manera se va a poder comprender y uno ir desarrollando capacidades y habilidades que va a ser una dicha vivir. Y cuando uno vive con dicha, con felicidad día a día, entonces tiene una mayor inteligencia como para tratar de ayudar más a otras personas. Porque de eso también se basa lo que es combatir el egoísmo. Lo que es la muerte psicológica es la base para que uno en su mente, en su psicología, comprenda más lo que es ayudar a otras personas con sinceridad y rendir en la parte de la sexualidad con éxito, ¿ya? Porque también vamos a hablar mucho de eso en todos estos temas. En cuanto a la muerte, existen 3 tipos de muerte, ¿ya? Que es la muerte física, la muerte segunda es la siguiente, y la muerte psicológica, que es la que he hablado ahora. Y la he hablado bastante y explicado de manera general para que uno desde ya trate de comprender lo importante que ir eliminando defectos. Yo, por ejemplo, ahora, si siento alguna emoción diferente o pensamiento, le estoy diciendo a mi Madre Divina que me lo elimine, porque de esa manera me puedo concentrar mejor. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la muerte física, nosotros, en realidad, como dicen diversos textos y mucha gente alrededor del mundo, la muerte no es muerte en realidad. ¿Ya? Es básico para comprender lo que vamos a estar hablando, es que uno tenga una mente abierta de ver desde diversos puntos de vista. La muerte en realidad es una transformación. El espíritu jamás va a morir. Lo que muere es el ego, la personalidad, ya nuestro cuerpo físico, pero en realidad es una transformación. El espíritu nunca muere, es totalmente eterno. Pero nosotros tenemos la labor y el deber de irlo conociendo, de poder comprender más. Lastimosamente, como decía Jesús, que los muertos sepulten a los muertos. Se refiere a que nosotros vivimos la vida de una manera sin motivación, sin estos conocimientos, y entonces creemos que complacer al resto es vivir, ¿ya? Y estamos equivocados, lastimosamente, por falta de autoconocimiento, ¿ya? Entonces, en cuanto a la muerte psicológica, ya es necesario comprenderla para uno trascender lo que es la muerte física, ¿ya? La muerte física comienza con un proceso de catalepsia, que me refiero cuando el corazón deja de latir, ya sea por el motivo que sea. Entonces, en ese proceso pasan 72 horas. Lo voy a anotar acá, ¿ya? La catalepsia dura 72 horas. Antiguamente este conocimiento sí se sabía, pero ahora
en un mundo tan escéptico, tan convencional, la forma de vida, esto no se comprende. ¿Ya? Si tú sientes un llamado en tu corazón, un intuito, y tienes curiosidad de ver lo que nosotros vamos a ir explicando, por favor, quédate a ver esta clase y todas las clases que faltan por ver. Entonces, durante este proceso de catalepsia, la persona puede volver a la vida. ¿Cómo así poder volver a la vida? Debido a que en ese proceso se van a establecer tres juicios. ¿Ya? Existen seres divinos que van a permitir que estos tres juicios ya se hagan y se establezcan si nosotros podemos volver a la vida o no podemos volver a la vida. ¿Ok? Entonces por eso se dice, así como tú juzgas, serás juzgado, porque uno no se debe preocupar de las otras personas. De eso se trata, aprender a vivir. Es que yo ya me ocupo de mí, como decía Madre Teresa de Calcuta, quien se ocupa de sí mismo no tiene tiempo de preocuparse de otras personas. ¿Ok? Entonces, dejémonos de juzgar a los demás, dejémonos de preocuparnos por lo que piensen los demás y comenzamos a vivir de la mejor manera. Y también sin miedo a la muerte, sin miedo al que dirán, ¿ya? Sin miedo al rechazo social y sin miedo a fracasar. Porque el miedo es fundamental, es la fuerza contraria al amor. Si uno vive a base de miedo, no va a poder experimentar lo maravilloso que es la valentía, el amor, realmente todas esas virtudes que se pueden liberar de los defectos que tenemos. ¿Ok? Entonces, en estos tres juicios, que lo hacen seres divinos, y para ser específico es Anubis y sus 42 jueces, que se habla mucho por allá en Egipto, ¿ya? Es que el primer juicio dura es a los primeros 5 minutos, ¿ya? En esos primeros 5 minutos el moribundo va a hacer una retrospección de la vida que vivió en esta con la anterior, ¿ok? Y entonces según ese juicio se va a sacar un dicto bueno o negativo, o malo, por decirlo de una forma, ¿ok? Si se aprueba o se reprueba, si hizo lo que se tenía que hacer o no, ¿ok? Porque todo está totalmente enjuiciado de manera divina, cada uno de nosotros. ¿Ya? En cuanto al siguiente juicio, ya se va a hacer a lo largo de las 24 horas. ¿Ya? Durante ese juicio, se nos va a juzgar sobre el peso atómico de nuestros defectos psicológicos y la cantidad de los defectos psicológicos. ¿Ya? Es necesario que cada quien investigue por diversas fuentes cuántos defectos psicológicos existen, que de a poquito uno vaya viendo esos defectos que uno va averiguando en uno mismo. Digo así porque es sumamente difícil ir desarrollando el juicio crítico. Por ejemplo, a mí me hablaron acerca del orgullo, ¿ya? De la lujuria, y yo no sabía qué era eso. Yo sabía externamente qué era, pero me costó años para que uno comenzara a verlo en uno mismo. Así se manifiesta la lujuria en pensamiento, en emociones. Entonces aquí en estas 24 horas se va a dar el peso general de los defectos que tenemos, el ego que tenemos, ¿ya? Y también cuántos son, y se comparan con la existencia pasada. Si es más, entonces se puede decir que se reprueba, o sea que la persona está bien que vaya a fallecer, ¿ya? Que desencarne. Y asimismo con la cantidad, cuántos son, ¿ya? En esto también se le puede hablar sobre la aritmética de valores morales. Todos nuestros valores morales se pueden contar, y uno mismo puede establecer la diferencia entre una emoción y otra emoción, cuánto pesan dentro de uno, y así ir haciendo sus propios estudios de uno, que se vuelve muy interesante, ¿ya? Luego está el otro juicio, que a lo largo de las 48 horas, donde se va a hacer como un filtro del juicio que recién hablé, las buenas obras y malas obras de cada defecto psicológico,
¿ya? Y también la cantidad de cada defecto psicológico y la medida del fuego en la columna. O sea, por ejemplo, si yo tengo ira, si yo soy violento, la violencia ya en algunos casos es sumamente negativa porque es perversa con ganas de hacer daño a otra persona. Pero muchas otras veces se tiene ira, rabia, violencia para defender a una persona o para uno defenderse de alguna situación. Entonces ahí se puede ver de que tal defecto es un defecto, pero fue para una buena obra o para una mala obra. Por ejemplo, con los hijos, si se enoja uno para que mejoren, bueno, ahí se puede decir que ese defecto psicológico de la ira fue para una buena obra y fue útil. Entonces, asimismo, uno va a ir dándose cuenta de todos los defectos psicológicos y los dioses o los seres divinos encargados, ya y la madre divina de uno sabe a la perfección cada uno de esos en nuestro interior. Uno le puede mentir a los demás y los demás le pueden mentir a uno en la apariencia, pero realmente no le podemos mentir a la ley divina, a los seres divinos. Y de eso se trata también, aprender a vivir, dejar de aparentar y arriesgarse a vivir aunque se cometan errores. Recordemos que un ser humano aprende por los errores. Cuando uno fracasa o comete errores, eso es una oportunidad para aprender. Y una persona que tiene una perspectiva alta, que es la que aquí hablamos, debemos atrevernos a fracasar y a perder y a saber perder, saber cometer errores para uno corregir y seguir adelante. Pero si uno tiene miedo al fracaso, entonces va a buscar la aceptación social, donde no se va a atrever a hacer este camino para poder despertar la conciencia y uno conocerse totalmente, por el miedo al qué dirán, al qué pensarán y a lo diferente que es lo común que hacen las personas. Bueno, entonces ahí hablamos sobre este tercer juicio, que es las buenas y malas obras de cada defecto psicológico, ¿ya? La cantidad de cada defecto psicológico que se nos manifiesta y la medida del fuego en nuestra columna, que implica el kundalini que sale en muchas culturas, el fuego en la columna que se desarrolla a base de la muerte psicológica, la sexualidad practicada de una manera correcta y el sacrificio por la humanidad, que es ayudar desinteresadamente a otras personas, darle la oportunidad que también puedan conocerse a sí mismas con estas herramientas, ¿ya? Lógico que para poder comprender lo grande hay que comprender lo pequeñito, lo básico, esta herramienta que estamos enseñando ahora. Y luego ya cada quien se va a poder ir convenciendo a sí mismo, ¿ya? Entonces, con estos tres juicios se va a sacar la personalidad de la persona en la próxima existencia y el karma que va a tener la otra persona, en la próxima existencia, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo, ¿ya? Y uno puede ir analizando las causas para cuando yo nazca en determinado país, con determinada familia, determinadas personas, ¿ya? Es por algo, todo el destino realmente es muy interesante porque todo tiene su causa, ¿ya? Y lo vamos a hablar en otras conferencias, ¿ya? El karma de una persona es lo que le va a suceder, los hechos grandes que le van a suceder de aquí a en un futuro, si yo no trabajo sobre mí mismo, pueden ocurrir hechos lamentables como la muerte, accidentes, peleas, etc. ¿Ya? Y que son deudas por pagar. Y en cuanto a la personalidad, es eso que uno a veces no puede cambiar, que le cuesta. Mi personalidad es así, asá, tengo estos hábitos, etc. En cambio, si se aplica la muerte psicológica que hablamos, una persona puede transformar eso. Y al transformarlo va a poder vivir más, va a poder vivir con más intensidad, ¿ya? Y lo mejor que es conectado con lo real de uno mismo, con esa parte divinal, ¿ya? Entonces para seguir, si la persona desencarna, ¿ya? Entonces, después de estos tres juicios, quedan todavía resto para las 72 horas, ¿ya? El Tribunal de la Justicia Divina le pide al ángel de la muerte, que es real, que cortarle el cordón de plata, ¿ya? Si es que se lo autoriza la madre divina del moribundo, ¿ya? Vale decir de que cada ser humano tiene a su madre divina y a su padre divino en su interior, ¿ya? Y ellos permiten si es que se corta el cordón de plata o no se corta el cordón de plata.
en otra conferencia vamos a hablar sobre el desdoblamiento astral, donde al desdoblarse la persona puede ver su cordón de plata, ¿ya? Y comprobar que realmente existe eso, ¿ya? Bueno, y eso con los 3 juicios. Y así la muerte física ya se comprende un poco más. Lógico que se puede profundizar más en estos temas y están invitados a que ustedes mismos investiguen ya sobre personas que han vuelto a la vida de una manera supuestamente mágica. Y no es tan mágico cuando uno sabe estos conocimientos. A lo largo del mundo, ahora con la internet se puede saber esos hechos que sí han existido. Bueno, eso entonces con la muerte física. Vamos a pasar con la muerte segunda, ¿ya? O comprendida de otra forma, supuestamente el infierno a que se refiere la muerte segunda, ¿ya? ¿Y qué se refiere realmente? A que la naturaleza, si la persona no logra eliminar de manera voluntaria sus defectos psicológicos, es solo una limpieza. La misma naturaleza va a limpiar a la persona, ya, al alma que uno tiene. Entonces se pasa por esa... nuevamente voy a explicar acá la muerte segunda. Entonces se pasa nuevamente por la involución o muerte segunda o infierno, donde la misma naturaleza limpia al alma. Recordemos que todos tenemos un alma y está contaminado de defectos, facultades, fuerzas, y que entonces cuando está muy contaminado, la misma naturaleza se encarga de limpiar al alma de la persona. Y nuevamente cuando comienza otro ciclo, ya el alma está limpia y comienza otra oportunidad más para poder autorrealizarse. ¿Ok? Bueno, entonces con este tema de la rueda del samsara ya lo vamos a hablar en otras clases más adelante, donde se va a profundizar un poco más ciclo por ciclo. Ahora, lo importante es comprender que la herramienta de eliminar nuestros defectos psicológicos, o dicho de otra forma, transformarlos, nos va a permitir comprender más nuestro aspecto espiritual, la parte intuitiva. Y eso todos lo pueden hacer, pero es cosa de intentarlo. Una vez que se compruebe eso, lo demás de a poquito se va a ir comprendiendo más. ¿Ya? Esa es la invitación que repito muchas veces por lo importante que es. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la muerte psicológica, ¿ya? O transformación de defectos psicológicos. Espere, ahora sí, ya, ok. La cámara a veces, la transmisión se va un poquito, pero bueno, la muerte psicológica va a hacer que nosotros conozcamos lo real de nosotros mismos, realmente lo auténtico que uno tiene, porque nosotros por la personalidad y por los defectos psicológicos que tenemos, no nos conocemos realmente. Entonces, al aplicar la muerte psicológica, implica que uno haga un esfuerzo en descubrir dentro de sí mismo lo que uno está sintiendo y está viendo. Uno puede sentir un cargo de conciencia cuando le pide el corazón a uno que tiene que hacer esto o esto otro. Y cuando uno siente ese cargo de conciencia, ya uno le hace caso a esa parte real de uno. Pero cuando uno no sabe discernir, entonces uno tiene una confusión total. Y es todo un proceso para tratar de salir de esa confusión, si uno quiere comenzar a practicar lo que estamos enseñando. Y estamos en ese proceso. Entonces, la autoobservación ya es algo que muy fundamental, como lo hicimos en la práctica, al comienzo de la clase, que va a permitir descubrir en nuestro interior lo real de nosotros con lo que es falso. Y lo falso es el ego, lo que estamos acostumbrados en defectos psicológicos. ¿Ya? Entonces, al discernir, si yo me doy cuenta de que lo que pienso es negativo, no es útil, entonces ahí mismo yo le hago el juicio. Eso que estoy pensando no me es útil en estos momentos. Es un defecto, es algo negativo en mí, que me atormenta. Listo, ahí le hice el juicio y comprendí que es un defecto. Y simplemente le hago la súplica a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname ese pensamiento o esa mala emoción que estoy sintiendo. Así de simple. Y entonces
Es simple pedirle a la Madre Divina que le elimine. Lo difícil es autoobservarse, discernir, comprender. De a poquitito esta práctica se va a ir desarrollando. Como había dicho al comienzo, tiene sus mañas. Cada quien de una manera auténtica lo debe aplicar en su vida privada. Y se va a dar cuenta que va a permitir desarrollar muchas habilidades y facultades en el cerebro de a poquito, ¿ya? Para comprender más todo este conocimiento. Realmente la base de ir comprendiendo lo que es ayudar a otras personas y rendir y tener éxito en la parte sexual es con la muerte psicológica. Y ya cada quien lo va a poder ir comprobando, ¿ya? Si es que realmente con disciplina lo comienza a aplicar, ¿ya? No hay que cambiar la vida. No estamos pidiendo eso que uno tiene, la vida que uno tiene, sino que a la vida que uno está viviendo, agregarle esto, de ir eliminando defectos en cada momento de mi vida cotidiana. Asimismo, usted va a ir ampliando la conciencia dentro de su psicología, y es su propio corazón y su conciencia que le va a ir diciendo qué es lo que debe hacer en su vida privada, qué decisiones debe tomar. Y entonces de esa manera va a ir viviendo y aprendiendo a vivir, ¿ya? Se dice que nosotros no vivimos hasta que creamos nuestros cuerpos existenciales del ser. Hasta entonces nosotros todavía no estamos muy dormidos. Por eso es este trabajo al que cada quien lo vaya haciendo y pueda vivir una vida más completa, porque desligado del aspecto espiritual es triste. Que una persona viva su vida conociendo mucho los libros e información acerca del mundo y del universo, sin comprobar una vida pasada, algunas vidas pasadas, es triste. Entonces con la muerte psicológica sí se va a poder lograr, ya, o comprender lo maravilloso del aspecto del ser y de ayudar a otras personas a difundir este conocimiento. También es maravilloso sentirse útil en el corazón y rendir el aspecto de la sexualidad para salir de todos los conceptos que tiene la sociedad y ha ejercido en nosotros. También es genial porque se va a disfrutar bastante y comprender mucho ese aspecto, ¿ya? Entonces, con la muerte psicológica vamos a aprender que tenemos millones de defectos psicológicos y que día a día se nos manifiestan muchísimos. Como decía el poeta de Mantua, ni aunque tuviéramos paladar de acero ni 1000 lenguas, podríamos enumerarlos cabalmente. Uno durante el día, al comienzo, ve algunos defectos porque el juicio crítico está muy atrofiado, pero de a poquitito uno se va a ir dando cuenta que uno es sumamente imperfecto, que tiene pereza a cada momento. Por eso yo invito a que uno piense a que uno lo va a lograr, que uno lo va a hacer, porque si uno dice lo voy a intentar, la pereza de uno va a hacerle sentir a uno y decir a uno de que entonces no hago tanto esfuerzo porque solamente lo voy a intentar y es probable que fracase. Pero si yo digo lo voy a lograr y no voy a fracasar, entonces la pereza ahí se va a ver complicada y le va a hacer sentir a uno complicado. Entonces ahí uno puede discernir lo que es la pereza y la virtud, la conciencia. Si mi corazón me dice que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y me estoy levantando a las 6 o a las 7 de la mañana, entonces ahí mismo yo voy a discernir. Eso que siento es pereza porque no estoy siendo responsable con mis actividades. Entonces ahí voy a eliminar ese defecto, ¿ya? La codicia también, toda preocupación del dinero, de ambiciones del dinero, son defectos que tenemos y debemos comprenderlo y tendremos una mejor visión acerca del aspecto financiero en nuestra vida privada. Podremos resolverlo de mejor manera, pero es necesario meditar un poquito en eso, reflexionar y no distraerse, que la misma codicia o la ambición, las preocupaciones por dinero no nos distraigan. En cuanto a la lujuria, también uno es tan lujurioso que uno le costaba observar la lujuria en uno, pero de a poquitito, con esfuerzo, uno ya puede discernir bien lo que es lujuria y lo que no es lujuria. Entonces, de partida nosotros vamos a que la lujuria distrae totalmente y va a ser un enemigo grande para poder tener éxito en la parte de la sexualidad. ¿Ok? Entonces uno debe aprender a discernir esos deseos que hacen que uno mire mujeres, que vea letreros morbosos y noticias morbosas y si usted investiga más,
eso perjudica muchísimo el cerebro, ¿ya? En los adolescentes se ha comprobado que la persona piensa cada 5 minutos en lo que es... Ok, entonces, ahora sí. Iba hablando en cuanto a los defectos psicológicos. Nosotros debemos ir discerniendo nuestros defectos psicológicos a lo largo del día a día. Asimismo, con el orgullo, con la envidia, ¿ya? Y con la gula, ¿ya? Como de manera principal, porque cada quien puede desmenuzar más cada uno de esos defectos tan grandes que tenemos. Si uno quiere vivir, primero que nada, el orgullo no va a dejar vivir a uno, porque va a vivir preocupándose de los demás. Y uno debe ser auténtico y esforzarse por ello y dejar de preocuparse por lo que digan o piensen los demás. Lo mismo con la envidia. Cada quien debe vivir su vida de la mejor manera que pueda y dejar de preocuparse de la vida de los demás, ¿ya? Y si uno siente envidia y orgullo, comience a reflexionarlo, comprenderlo y lo va eliminando. Es un alivio gigante cuando uno se va quitando los deseos lujuriosos que uno tiene, la envidia, el orgullo, se puede centrar más. Entonces, a eso voy de que uno en su vida privada se enfoque mejor, ¿ya? Y la muerte psicológica es una herramienta que nos va a permitir lograrlo, ¿ok? Entonces, pasemos para acá, ¿ya? Donde aquí vamos a ver un gráfico de los millones de defectos psicológicos que tenemos, ¿ya? Y el trabajo que va a hacer de que uno vaya trabajándolo en su vida privada, de una manera auténtica, repito. No importa cómo lo hagan los demás, uno lo debe hacer en uno y tener éxito. Entonces, por cada defecto que yo elimine, voy a liberar la conciencia atrapada y eso va a hacer que me conozca más y voy a poder vivir de una mejor manera porque le voy a hacer caso a lo real de mí mismo, ya que es nuestro ser. Hoy en día nosotros somos esclavos de nuestros defectos psicológicos, de nuestras preocupaciones. Vivimos por complacer al resto, vivimos esclavos de esos deseos que sentimos y la idea es liberarse de ello. Y uno va a poder tener éxito en diversos ámbitos de su vida, solamente que va a ser enfocado a la autorrealización, ¿ok? Y lo que es conocerse a sí mismo va a hacer que uno vaya conociendo más externamente todo, porque es un conocimiento muy integrado en todos los ámbitos, familiar, amoroso, económico, de actuar de una manera más útil en todos en esos ámbitos sin desligarse del aspecto espiritual, ¿ok? Entonces, con la muerte psicológica, nosotros vamos a matar a la muerte por una eternidad. Vamos a ir realmente teniendo éxito en todas las otras prácticas que enseñamos para poder autorrealizarnos y crear nuestros cuerpos existenciales del ser, ¿ok? Entonces, ejemplos es cuando uno está hablando con otra persona y la otra persona le dice que uno no es muy bueno al hacer tal deporte o que uno tiene deficiencia en esto, otro. Uno puede sentir que su orgullo está herido. Pero si uno se da cuenta de eso y le dice a la Madre Divina que se lo elimine en ese momento, uno siente un alivio y puede seguir con la conversación normal, ¿ok? Eso va a hacer que uno se sienta feliz, ya no le afecta lo que le digan los demás. Lo mismo con la lujuria. Uno va a poder comprender muchísimo lo que es el cariño, el amor a la pareja y a la Madre Divina que uno tiene cuando uno deja de estar preocupándose de otras mujeres o deja de preocuparse de esos deseos por el aspecto físico de otras personas, ¿ya? Uno comienza a comprender muchísimo cuando se desliga de a poquito de todos esos deseos de una mente convencional, ¿ya? Uno va a poder comprender de que el aspecto físico es totalmente superficial, no es importante. Ya uno va a ir comprendiendo con más seriedad de que la verdadera edad, lo que importa realmente es la edad psicológica. La edad externa en realidad no es importante. Si tú tienes 60, 70 años y dices que esto no lo puedes hacer, es un pensamiento erróneo, porque esto sí se puede hacer cambiando esa capacidad de pensar. La mente es tan fuerte, pero debemos aprender a enfocarla. Y esta herramienta, la muerte psicológica, ayuda mucho a enfocar bien. Se ha comprobado, sin esta herramienta incluso, se ha comprobado que personas se han curado de enfermedades solamente con la fuerza mental. Si a eso se le agregara la herramienta psicológica de la muerte psicológica, la persona se podría autorrealizar. Es muy probable que tú y muchas personas tienen unas capacidades muy grandes de voluntad y de hacer sus cosas,
pero si esto se enfocara a la autorrealización, sí se puede hacer, ¿ya? Y el tiempo no es algo que importe, no, realmente al comprobar esto básicamente se va a comprobar de que el tiempo no importa mucho, el aspecto externo no importa mucho, que para solucionar diversos ámbitos, por ejemplo el económico, el ámbito familiar, el ámbito social, uno con una mente convencional no creería que la muerte psicológica podría solucionar todo eso. Y, y lo haría porque está todo totalmente relacionado. Por eso es la base de este conocimiento, es la base para ir triunfando en el aspecto interior, porque la psicología se va a transformar y se tendrá una mejor capacidad de ver soluciones donde no habían. Todo es psicológico y esta herramienta se la recomiendo mucho, ¿ya? Y bueno, en cuanto para finalizar, usted puede aplicar muerte psicológica al reflexionar y en el instante mismo. Le invito a que lo haga durante una semana, un mes y usted vea resultados. Si no ve resultados, ningún problema, no vea este conocimiento como un conocimiento más, pero si usted tiene resultados, entonces puede que su vida mejore bastante. No habría mucho que perder, porque si usted no se dedica a esto, va a seguir la vida como la está haciendo ahora. Pero si usted sí comprueba, puede que su vida vaya transformándose bastante. Y no de una manera forzosa, sino de una manera porque usted va comprendiendo, poquito a poquito. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por hoy. Y le invitamos a la siguiente conferencia que será el día lunes por el momento. Igual confirmaremos en estos días. Muchas gracias.